Jano García, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A ver, 500.000 millones de gasto público, el 52% del Producto Interior Bruto, como calcula el Servicio de Estudios del BBVA. ¿Qué consecuencias tiene para el tejido productivo y para la actividad económica de un país a medio y largo plazo? Bueno, es evidente que España sí que va a sufrir sí o sí un aumento del gasto público por una sencilla razón, y es que muchísima gente desgraciadamente va a perder su puesto de trabajo y deja de contribuir al Estado y pasa a recibir. Esto va a ocurrir, el problema es que esto evidentemente lo que supone y lo que va a hacer este gobierno es aumentar los impuestos, o al menos es lo que quieren hacer. Esto deja a las empresas que ya están muy tocadas después de lo que han vivido en estos últimos meses respecto a la pandemia en una situación muy delicada. Tenemos que tener en cuenta que cerca de 100.000 empresas han quebrado ya en España y hay 120.000 empresas que están en riesgo de quiebra. El aumento de los impuestos lo que siempre acaba perjudicando es al ciudadano medio. Muchas veces intentan disfrazar todo esto diciendo que van a pagar los ricos. La realidad siempre acaba pagando los ciudadanos, como un trabajador o una persona que tenga una pyme, que es el 99% de los casos, son los que pagan las consecuencias. En realidad, este aumento del gasto público que pronostica el BBVA está en veremos, porque también hay que tener en cuenta que España lo que ha firmado es un rescate con la Unión Europea, y la Unión Europea a partir de ahora va a ser la que vigile, si ya lo hacía, pero ahora todavía más, con mayor motivo, las cuentas en nuestro país. O sea que eso que pronostica el BBVA está, desde mi punto de vista, un poco exagerado. Sí, porque el 52% es una salvajada. Podríamos llegar, hay que tener en cuenta que en la anterior crisis del 2008 el gasto público se disparó al 48%. Es decir, ahora nosotros estamos en torno al 43%, pero bueno, básicamente eso sí que es asumible para un corto periodo de tiempo, pero a largo plazo, desde luego que no tiene ningún tipo de posibilidad de poder mantenerse en el tiempo. Las políticas europeas suelen ser más liberales que las que plantea este gobierno, sobre todo el ala de los ministros de Podemos, pero también suelen ir encaminadas a asegurar la sostenibilidad, sobre todo para que los deudores puedan cobrar, que al fin y al cabo son nuestros queridos socios europeos que nos prestan el dinero. ¿Por dónde pueden ir esas políticas que nos apunten desde Bruselas para salir de esta situación, que es terrible? Porque lo que está claro es que ingresos no hay y actividad económica muy poca. Bueno, lo que nosotros vamos a vivir, y antes o después lo veremos, el gobierno puede, si quiere alargar un poco en el tiempo, va a ser un recorte en las pensiones, va a ser un recorte en el sueldo de los funcionarios y va a ser un ajuste del gasto público en España. A partir de ahora, cada céntimo que se gaste en España va a estar supervisado por Bruselas. Evidentemente, y esto es otra parte de las condiciones de ese rescate que ha firmado España, que bueno, lo han llamado Fondo de Reestructuración, técnicamente es un rescate puro y duro, hay un mecanismo en el cual pues, cualquier país de la Unión Europea que no esté de acuerdo con lo que hace España, automáticamente España deja de recibir un céntimo de esos 140.000 millones de euros que nos van a dar, que una parte tendremos que devolver y otra parte será a fondo perdido. Entonces, a partir de ahí, sí o sí, España va a vivir un poco lo que vivió Grecia. Yo creo que es una situación además muy parecida, un gobierno que estaba formado en aquel entonces, el señor Tsipras con Varoufakis, que no querían hacer esos ajustes estructurales que sí o sí estás destinado a hacer, y al final el señor Tsipras no tuvo más remedio que ceder, porque aquí la cuestión es muy sencilla: o tú cedes o la Unión Europea deja de darte dinero, y si deja de darte dinero a la Unión Europea, España es un país que no puede afrontar todos los gastos públicos que tiene cada uno de mes. España es un país en el cual todos los meses se dan casi 15 millones de nóminas públicas. A partir de ahí, eso evidentemente es insostenible a largo tiempo, y luego lo que vamos a ver también es esa reforma laboral que llevamos escuchando desde hace muchísimo tiempo, que la iban a derogar. En realidad lo que van a hacer es no solo no derogarla, sino que seguramente ampliarla todavía más en esa dirección en la que comenzó el Partido Popular, y también veremos lo que es posiblemente una reducción todavía mayor de la indemnización por despido. España es el país de la Unión Europea que cuenta con la indemnización por despido más alta. Eso, desde luego, no es positivo para generar empleo y no es positivo para que todas esas personas que desgraciadamente ahora van a perder su puesto de trabajo se puedan reincorporar cuanto antes al mercado laboral. Esto es una evidencia, antes o después va a ocurrir en España. Como digo, el gobierno, veremos, yo creo que quieren alargar en el tiempo lo irremediable, pero en fin, tenemos un gobierno que vive de la propaganda y la soflama, pero la realidad es muy tozuda y antes o después van a tener que hacer estas reformas. Pues va a ser en otoño cuando empecemos a recibir fondos, vamos a ir pagando las letras. Hoy el Servicio de Estudios del Banco de España
ha sacado una nota muy interesante en el que ha dicho que los pensionistas, atención, porque puede estar dando argumentos para cargar de razones al que tenga que tomar decisiones próximamente, los pensionistas cobran mucho más del dinero que han aportado a lo largo de su vida laboral al sistema público de pensiones, quebrado si no fuera porque el Estado le aporta dinero vía deuda. El titular de Mañana de 5 días es: el Banco de España calcula que la pensión cuesta unos 74 euros por cada euro cotizado. Esto es lo que nos empieza a apuntar de ¿van a congelar las pensiones o podrían llegar a bajarlas? No sé si jurídicamente es posible bajarlas. No, congelarlas no. Yo estoy convencido de que desgraciadamente lo que se va a producir es una reducción de ¿una bajada de las pensiones de los pensionistas que ya están cobrando en este momento? Sí, esto es así. Esto, como digo, es algo que es inevitable porque, como bien decías, nosotros tenemos un sistema de pensiones que está quebrado. Es que el sistema de pensiones español está diseñado para una economía que tiene pleno empleo. Nosotros tenemos un paro estructural del 17% los últimos 15 años. Entonces, evidentemente, eso no tiene ningún tipo de viabilidad. Lo que España debería hacer, que no ha querido hacer, desgraciadamente, en los últimos años, si nos hubiese evitado todo esto, es ir a un sistema de capitalización. ¿Qué es un sistema de capitalización? Es lo que tú das, es lo que recibes, ni un céntimo más, ni un céntimo menos. Eso, sí o sí, también lo vamos a tener que ver en nuestro país, que bueno, ya es un sistema que utilizan otros países, como por ejemplo Austria. Como el de la mochila austriaca. Tenemos muy poco tiempo porque nos vamos a publicidad, pero te quiere hacer Marta Gómez Montero una última pregunta, Jano. Sí, no, simplemente lo que ha pasado este verano con el turismo, el que se haya desde mi punto de vista gestionado tan mal los rebrotes, entre otras cosas, y opino yo, porque no ha habido un protocolo nacional, puede haber sido la puntilla, este mes desastroso de julio y agosto que estamos viviendo para el turismo y en general por los rebrotes que estamos viviendo. Sí, efectivamente, claro que influye muchísimo. Tenemos que tener en cuenta que el 13% de nuestro PIB es el turismo y que esta campaña, desgraciadamente, ha sido un absoluto desastre. Y hay muchísima gente que vive casi todo el año de las ganancias que obtienen en los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Hay otros países que también, porque mucha gente, yo creo que este mantra que se nos dice aquí en España, que es vivimos del turismo solo por y para el turismo, es falso. De hecho, las exportaciones, por ejemplo, de mercancías en España representan el 24%, es decir, casi el doble de lo que es el turismo. España no es un país de camareros, por mucho que lo quieran vender, lo cual tampoco sería algo negativo, pero no es cierto. Hay otros países, como es el caso de Italia, que está en una situación muy parecida a nosotros y, sin embargo, el golpe económico no ha sido tan fuerte. ¿Por qué? Porque Italia ha sabido gestionar muchísimo mejor todos estos rebrotes. Evidentemente, claro que cuenta cuando una persona que vive en Europa, lo que se encuentra por las mañanas en las noticias es que España tiene 7 veces más casos que su propio país. Entonces, bueno, uno intenta siempre, en una situación como esta, viajar a los sitios en los que se siente más seguro. Y teniendo Italia, teniendo Grecia, teniendo Portugal, que está en una situación muchísimo mejor que nosotros, pues evidentemente dejan de venir aquí, ¿no? Entonces, evidentemente esto sí que es un problema que en España hemos pagado, una mala gestión, tanto en términos sanitarios, que se traduce también en una pésima gestión en términos económicos, que realmente es que este gobierno no ha querido afrontar. Lo vemos ahora un poco con el tema del ocio nocturno, que es, vamos, desde mi punto de vista no tiene ningún sentido que uno vaya por una mascarilla por la calle semidesierta, pero luego se pueda quitar la mascarilla dentro de una discoteca con centenares de personas. Pero lo que hay que hacer es preparar un plan para ese tipo de sectores que son los que más sufren. Lo que pasa es que aquí parece ser que ganas de trabajar hay muy pocas. Eso sí, ganas de aplausos, vídeos propagandísticos y demás, sí, pero claro, esto al final paga las consecuencias y desgraciadamente los ciudadanos españoles se están pagando. Pues seguiremos hablando de esto sin ninguna duda. Gracias, Jano.